Muy bien, buenas noches, estimados estudiantes. Confírmeme el audio, por favor. Buenas noches, Sí, profesora. se escucha, Luis. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, chicos. Dime el reto, ¿cuál es primero? ¿El de uno? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Muy bien, a ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Bueno, me presento. Bueno, ya creo que varios de ustedes me conocen, ¿sí? Soy la profesora Yulisa Galán Coral y con mi persona vamos a llevar el curso de comunicación durante estas semanas. ¿Sí? A ver, para poder iniciar vamos a dar detalles respecto a algunas normas que nosotros vamos a practicar durante las clases, ¿sí? Las sesiones de cada semana, ¿sí? Hay que tener claro, si bien es cierto, cada uno de ustedes tiene la opción de poder activar su audio, hay que hacerlo de manera oportuna. Ya chicos, les voy a pedir nada más eso, que lo hagamos de manera oportuna, siempre y cuando sea necesario. Si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a lo que quizás les esté hablando, por favor les solicitaría que netamente ahí lo activen, ¿sí? Para no tener interferencia con sus demás compañeros. ¿Ya chicos? Ahora, y no a jugar con el audio, ¿ya? Y también hay dos formas de participar, tanto activando su audio de manera ordenada o activando el chat. También tienen la opción de poder levantar la mano y vamos a hacer uso de esa opción para poder participar. Ya hay momentos en los cuales yo voy a hacer preguntas, en las cuales si ustedes desean participar, lo hagan levantando la mano. ¿Ya? ¿Quedamos en eso, chicos? Más que todo para no tener las interferencias del caso, ¿no? Y no caer en ello con sus demás compañeros. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si quedó Sí, Sí, claro? profesora. profesora. Todo ¿Ya? claro. Ahora, ajá, ahora, recuerden que bueno, la asistencia de cada uno de ustedes es de acuerdo a la participación. ¿Ya? Hay momentos de la sesión que yo voy a realizar preguntas y me gustaría que ustedes respondan, si no, ¿sí? Si no, para poder, ay, se elimina. ¿Ya? Sino para que ustedes puedan desarrollar. ¿Y chicos? A ver, ¿me podría confirmar, por favor, quién se conectó con el nombre de User? User, ¿podrías activar tu audio, por favor, y manifestarme tus datos? User, User, ¿me están escuchando, chicos? ¿Me confirman, Sí, por favor? Sí, se profesora. oye. Sí, Sí, Miss. sí, profesora, pero está un poco entrecortado, disculpa, no, yo sí no las puedo escuchar mucho y estoy con wifi y todo y no se escucha entrecortado de mi parte, ¿no? Ya. A ver, User, activaste tu audio. ¿Me podrías manifestar tus datos, por favor? User. Las que funcionan en esta organización captaron lo que pudo ser una tragedia en pleno feriado por el Día de Santa Rosa. A ver, al parecer User está viendo la televisión. ¿Me podrías confirmar tus apellidos y nombres completos, por favor, para poder registrarte? Sin prisa hacia el restaurante que planean acercar. Dentro del Que local apague comenzó su tele, por favor. por delivery hasta que vio cómo un User, Sí, user, apaga tu internet, tu tele, apaga tu audio.
Ya, a ver. A ver, chicos, un momento y ya está. Ya, muy bien. Básicas. Uno, activar el audio siempre y cuando sea necesario, ¿sí? Y utilizar la opción de levantar la manito si deseamos participar. Normalmente ya saben los que, bueno, ya han llevado conmigo, ¿sí? Que yo durante la sesión hago preguntas respecto al tema o respecto al tema ya tratado, ¿sí? Para verificar cuánto me están comprendiendo. Entonces, registro de acuerdo al formato, porque mayormente siempre llamo a todos, en los cuales voy registrando si están presentes o no. Si tienen algún inconveniente o están en el trabajo, pero desean escuchar la clase, me gustaría que lo lleguen a manifestar, pero por el chat. Recuerden que en las clases se les da 5 minutos de tolerancia y chicos, en los cuales ustedes se deben de conectar. Si se logran conectar después de los 5 minutos de tolerancia que normalmente les estamos brindando, ustedes saludan o hacen, manifiestan su presencia a través del chat, ¿ya? Porque ya de seguro van a ir ingresando, ¿sí? Por cuando yo ya esté durante la clase. ¿Ya, chicos? Y no tener estos inconvenientes, ¿ya? Y recuerden, la participación es fundamental, ¿ya? Muy bien, dicho esto, ¿alguna duda respecto a las normas que vamos a tener de aquí en adelante? Todo No, claro, mi- no, Mary. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que ha quedado todo claro, continuamos con la clase. A ver, a ver un ratito. ¿Qué pasó con mi diapositiva? ¿Quién es Luis? A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor? Si logran observar en pantalla. sí, mis. Sí, sí, profesora, sí. Ya, Sí, profesora. ya, Sí, muy Miss. bien. A ver, vamos a observar la siguiente imagen. A ver, les voy a dar un minuto para que ustedes logren leerlos, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que observan, chicos? Miss nos está hablando del sol y la estrella. El sol y una estrella.
Ya. A ver, Luz Berta. Sí, quería decir que yo no Luz, escuché, como que se corta, Luz Berta Chinchay Salvador, ¿me logras escuchar? Confírmame, por sí, favor. la escucho. En la pregunta que usted hizo no la logré escuchar, como que se escuchó entrecortado y se congeló su pantalla. Ya, ¿ahora sí me logras escuchar? Ahora sí, perfecto. Mil, se trata Ya. de ver A ver, los sustantivos propios. ya, puede ser, puede ser. A ver, Luz, quería que me ayudes con la lectura del texto. Sí, Miss. Profesora, buenas noches. Recién ingreso a su clase por motivo de que no tenía cobertura. Ya, buenas noches, Cecilia. Ya, a ver, para los que recién se van conectando, por favor, sí, hemos dado algunas indicaciones respecto a la participación. Ya, chicos, la hora de ingreso tiene de tolerancia 5 minutos. Pasados los 5 minutos, si bien es cierto, ustedes se pueden conectar, no hay ningún problema con mi persona, pero la justificación la brindan, por favor, por el chat, ¿sí? Para no tener estas pequeñas interferencias. ¿Ya? Muy bien, de aquí en adelante, por favor, les voy a sugerir eso. A ver, Luz, ayúdame con la lectura. Sí, Miss. A ver, Miss, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok. A ver, dice, el sol es una estrella y la luna un satélite. Estoy en la calle Princesa, en el barrio gótico. Se cayó al río Guadaluquivir, Guadaluquivir en pleno invierno. Te espero en el café Gijón leyendo la Biblia. Organización de Naciones Unidas. El señor Lavinia vino a visitarle en mayo. Muy bien. ¿Está A ver, correcto? sí, muy bien, excelente. ¿Ya? ¿Qué nos dice? El sol es una estrella y la luna un satélite. Estoy en la calle Princesa, en el barrio gótico. Se cayó al río Guadalquivir en pleno invierno. Te espero en el café Gijón, leyendo la Biblia. Organización de Naciones Unidas. El señor Lavinia vino a visitarle en mayo. ¿Ya? A ver, las palabras resaltadas y que están subrayadas, ¿qué representan? Las mayúsculas, Miss. Las mayúsculas. Ya. ¿Y Mayúsculas. estarán bien usadas ahí? ¿Están No, correctamente profesora. empleadas? No, No, No están bien organizadas. ¿Cuál no hay creen que ningún. está con errores? A ver. sol, luna, Ya. calle, Barrio. barrio, ¿Mm? Café. Gótico, Miss. Gótico, ¿cómo debe de ir? En minúscula. Gótico está Claro, bien. Gótica, ¿cómo debe de ir? ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula, señorita. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Ustedes dicen, quedémonos con eso. Pero hay que verificar, vamos a verificar. Ahora sí es lo correcto, ¿ya? A ver, el día de hoy entonces, ¿de qué tema vamos a hablar? uso de Las las mayúsculas. mayúsculas. Las mayúsculas. Sobre el uso de las Mayúsculas. mayúsculas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes puedan diferenciar, ¿sí? Sobre su uso correcto, ¿ya? Debemos de tener
Claro, ciertas reglas. No en todos los casos yo voy a hacer uso de mis mayúsculas. No en todos los casos voy a hacerlo. ¿Ya? Ya, primero, consideraciones generales que nosotros debemos de tener. Primero, que cuando nosotros vamos a hacer, a ver, apagamos el audio, Reina, por favor, y luego lo volvemos a activar cuando necesitamos participar. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Primero, ¿qué nos dice? Que vamos a hacer uso de las mayúsculas. No se va a exonerar de dónde. De poner tilde cuando lo demande las reglas de acentuación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros escribimos todas las letras en mayúscula, a veces suceden los títulos, ¿sí? No vamos a exonerar a las tildes. Ya muchas veces cometemos el error, no, es que escribí con mayúscula toda la palabra y ya no le coloco la tilde. No, si la palabra requiere de tilde, la voy a colocar. ¿Ya? Ahora, solo la letra inicial de los dígrafos, que quiere decir dígrafos, que esté compuesto por dos letras, ¿sí? Se va a escribir con mayúscula la primera, solo la primera. Ya, por ejemplo, la doble L, la H, la Gu o la Q. Pero se escribe solamente la primera. No cometamos el error, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, su apellido Llosa, se escribe con doble L, pero las dos L's no van en mayúsculas, solamente la primera. Lo mismo sucede en Chávez, lo mismo sucede en Guerra y en Quesada. Si son dígrafos, que está compuesto por dos palabras, dos letras, se escribe solamente la primera con letra mayúscula, ¿ya? Y las siglas no llevan tilde. ¿Por qué no llevarán tilde las siglas? ¿Mm? ¿Por qué no llevarán las siglas tilde? ¿Tiene combinaciones de vocales? Porque son abreviaturas. Exacto, porque son abreviaturas, ¿ya? No llevan tilde, ¿por qué? Porque son abreviaturas. Por ejemplo, yo te doy las siglas de ONU. ¿Qué significa ONU? Organización de las Naciones Unidas. Exacto, ONU es la abreviación de la oración, ¿ya? Organización de Naciones Unidas. Entonces, son abreviaciones de algunas palabras, por ende, no llevan tilde, ¿ya? Pero se escriben con mayúscula. ¿Me dejé entender ahí las tres consideraciones generales que tenemos sobre la mayúscula? Sí, profesora. ¿Ya? Entonces, primero, que las mayúsculas no limitan que nosotros les colocamos, que les coloquemos a las palabras su tilde, ¿cierto? Ahora, también palabras que se escriben con dígrafos, solamente la letra inicial, mejor dicho, la primera letra del dígrafo se escribe con mayúscula más no el resto. Y las siglas no llevan tilde. ¿Por qué? Porque son abreviaciones de algunas palabras. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, excelente. Muy bien. Primera regla. La mayúscula va a ir condicionada por la puntuación o por los signos de puntuación, pero más que todo por el punto seguido, punto aparte, los dos puntos o los signos de interrogación o de exclamación. Primero, la primera palabra de un escrito siempre se escribe con mayúsculas, siempre. Ya chicos, tengamos en cuenta ahí. Cuando yo inicio a escribir una oración, una palabra, voy a escribir con mayúscula. Y después de un punto. Después de un punto yo escribo siempre con mayúscula. Después de los dos puntos o de los puntos suspensivos, ¿sí?
va a ser o dos puntos, un signo de cierre o de interrogación, exclamación. Si estos van a cerrar un enunciado, yo voy a escribir la siguiente palabra que le continúa con mayúscula, ¿ya? Por ejemplo, dice, hoy no iré a la escuela. ¿Qué tipo de punto hay ahí? Punto. ¿Qué tipo de punto? Punto y seguido. ¿Seguido? Punto seguido. Hoy no iré a la escuela, mañana sí. Punto seguido. Por ende, mañana va con mayúscula su letra inicial. ¿Sí? Siguiente, como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Después de los dos puntos, ahí va con mayúscula. Pero acá hay una pequeña observación. Yo le voy a colocar mayúscula después de los dos puntos, siempre y cuando cumpla la función de ser una frase dicha por otra persona. ¿Ya? Si es una frase dicha por otra persona que no me pertenece a mí, voy a usar la mayúscula. ¿Sí? Ahora, qué alegría verte. Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Ahí, ¿por qué estoy escribiendo con mayúscula el hace? O la H mejor. Porque hay un Porque signo de exclamación. signo de exclamación. Hay un signo de exclamación. ¿Y ese signo de exclamación qué posee? Un punto, Miss. Tiene un punto. Por ende, se escribe con mayúscula. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Sí, todo Miss. claro. Miss. Muy bien. Siguiente regla. Yo escribo con mayúscula para distinguir los nombres propios, ya sea de personas, de animales, ¿cierto? O los apellidos. Ya muchas veces he visto que ustedes escriben, por ejemplo, sus nombres o inician, ¿no? Les decimos, escriban sus nombres y apellidos completos. Escriben su nombre con mayúscula, pero sus apellidos ya todo con minúscula. Entonces ahí hay un error. ¿Por qué? Porque según las reglas de las mayúsculas, tanto apellidos como nombre, su letra inicial se escribe con mayúscula. ¿Ya? Sonomástica, ciencia lingüística que estudia los nombres propios. ¿Ya? La antroponimia y la toponimia. ¿Qué es la antroponimia? Es el estudio de origen y significación de los nombres propios de las personas. Y la toponimia es el estudio del origen y significación de los nombres propios de los lugares. Mejor dicho, que los nombres de países y lugares también se escribe ¿con qué? Mayúscula. Mayúscula, Miss. Con mayúscula. ¿Ya? Y los continentes. ¿Ya? Si yo escribo, por ejemplo, María juega en Venezuela, ¿cuáles van con mayúscula? María y Venezuela. María y Venezuela. Muy bien, María y Venezuela. ¿Ya, chicos? Ahora, otra regla de las mayúsculas es que los nombres de pila, apellidos, hipocrósticos, animal o cosa singularizada también van con mayúscula. Por ejemplo, Lucas de la Cruz. En apellidos compuestos, por ejemplo, ¿sí? De la Cruz solamente va el D y Cruz con mayúscula, pero el enlace, que es la, no va con mayúscula. O Pluto y Revista Latinoamericana de Crítica Literaria. ¿Ya? Los enlaces no van con mayúsculas, no los nombres propios. ¿Ya? Siguiente regla es cuando son nombres geográficos, topónimos, que no se van a escribir con mayúscula, por ejemplo, los nombres genéricos. ¿Ya? Por ejemplo, golfo, río, meseta, lago, mar, cordillera. Muchas veces, por ejemplo, tenemos cordillera de los Andes. ¿Cuál va con mayúscula? Andes. Andes. ¿Ya? O río Churín, por ejemplo. ¿Cuál va con mayúscula? Churín. Churín, la che, ¿cierto? La C nada más. Recuerden que ahí hay un dígrafo. Volcán. Entonces, los nombres genéricos no van con mayúsculas, sino solamente el nombre específico de ese nombre genérico.
¿Ya? Si no son parte del nombre, siempre y cuando no sea parte del nombre propio, recuerden eso. ¿Ya? Por ejemplo, tengo África, que es nombre de país. Río Chillón. Río es un nombre genérico, Chillón es el nombre propio. ¿Cuál va con mayúscula? Chillón. ¿Ya? O Cordillera de los Andes. Andes va con ma, ¿ya? Mayúscula. Y en algunos casos también los artículos y sustantivos son parte del topónimo, entonces ahí sí van a ir con mayúscula. Por ejemplo, en Cordillera de los Andes, de los no es parte del nombre propio, ¿cierto? Entonces por eso no van con mayúsculas. Pero si yo digo, me fui a Lima y me quedé en La Victoria, ¿cuáles van con mayúscula? La y Lima y Victoria. Victoria. Lima. La, Lima y Victoria. Victoria. ¿cierto? Muy bien. Cuando yo digo, por ejemplo, el Havre, el Cairo o el Agustino, ¿cierto? Estos enlaces son parte de los topónimos. Entonces, ahí sí va con mayúsculas, siempre y cuando forme parte de los topónimos, chicos. Hay que tener en claro eso. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Entonces, Sí. ¿cuáles van con mayúscula? Los nombres de pila, los apellidos, ¿cierto? Los nombres geográficos, sí, pero los nombres genéricos no. Siempre y cuando sí formen parte de los nombres propios, ahí sí, pero si no, no. ¿Ya? Ahora, a ver, en la siguiente oración. Les voy a dar 4 minutos para que lo puedan desarrollar. La pregunta 1 y la pregunta número 2. Y luego conmigo lo realizamos y verificamos si lo han hecho correcto. Apagamos los micros, por favor. No es necesario que lo copien para que no se demoren. Sí, pueden tomarle captura y editarlo en su cuaderno. Digo, en su celular.
Si pudiera llegar a la espalda del dragón, podría arreglar sus bigotes. Muy bien. A ver. A ver, el alumno que ha ingresado con su DNI 4701-7086, ¿podría manifestar su nombre, por favor, y de ser posible cambiar el nombre por su nombre? ¿Me logras escuchar? El que ingresó con... Fíjense, por favor, cómo están ingresando para que verifiquen quiénes son los... A ver, el que se conectó con su DNI, ¿me logra escuchar? Bueno, parece que no me logran escuchar. A ver, los demás, ¿me logran? A ver, ¿quién acaba de activar su audio? ¿Me podrías manifestar tus datos, por favor? César Quispe. Ya, César, buenas noches. A ver, César, ¿puedes cambiar el número de DNI por tu nombre, por favor? Ya, lo hago. Ya, por favor. Profesora, disculpa, ¿ya vamos a darle las respuestas? Sí, justo eso. Les estaba diciendo y me percaté que uno de sus compañeros, a ver, Tatiana, a ver, no usemos por favor las aplicaciones del Zoom, ¿sí? Yo les voy a ir solicitando para poder registrar su asistencia. Y chicos, por favor, quiero participación de ustedes. Si no, todos van a empezar a pintarme la pantalla. Ya, a ver, dice, en María López, como arroz en la tienda de Pepito. ¿Cuántas mayúsculas se han omitido? 3, señorita. 4, Miss. 4. La 4. P, ¿Cuáles son? Profesora, La E, María la M, López, la L y la P. P de Pepito, A ver, Reina. ¿P de cuántas? Y si mejor levantan la mano y hablan uno por uno para poder entender mejor, no es mejorcito. Para eso está Sí, por los favor, emojis, por favor. les dije por favor al inicio que cuando querramos participar, levantamos la mano. Hay una opción aquí en el Zoom para poder levantar la mano. A ver, Cecilia, levantaste la mano. ¿Cuántas tildes, cuántas mayúsculas, digo, se han omitido en la oración? 4, profesora. La M de María, L de López, ¿Cuáles la son? P de Pepito, M de María, L de López, la P de Pepito y la C de cuántas. Ya, a ver. Ahí la oración a analizar solamente es la oración que está entre comillas, más no la que está fuera de comillas. Ahora, ese cuántas no va con mayúscula, ¿por qué? Porque está después de una coma. Si hubiese ahí un punto, ahí sí, cuántas iría con mayúscula, pero como va después de una coma, está en signo de pregunta, también va con minúscula, ahí está correcto. A ver, Reina, levantaste la mano. Hay 4, Miss. Ya, ¿cuáles son? Es Cecilia la dijo M que de María, ya. la M de María, la L de López, la P de Pepito y la E. En. Al iniciar ver, la oración. cuando se dice, a ver, pero ahí hay que entender, por eso es que cometen muchos los errores. A ver, Gisela y luego Nirsa, ya, a ver, Gisela. Explicarles al final. Sí, profesora, 3. Ya, ¿cuáles M de son? María, M de Ya. María, L de López y P de Pepito. Ya, muy bien. A ver, Gisela nos dice 3, ¿ya? Nirsa, último. la M de María y la L de López, Miss. Solo 2. Solo 2, Miss.
Ya, a ver, vamos a verificar. A ver, Pacaya, ¿verdad? Muy bien, a ver, aquí le está faltando 3 mayúsculas, ¿ya chicos? A ver, una de sus compañeras me decía, Miss, en también, son 4. No, cuando te dice en y hay oración entre comillas o palabras dentro de las comillas, te está solicitando la pregunta que tú me analices solamente las que están entre la comilla. Entonces, ¿cuál es la oración que debes de analizar? La oración que debes de analizar es María López como arroz en la tienda, ahí debería decir compró arroz en la tienda de Pepito. Esa es la única oración que tú me debes de analizar. Ya no lo que está fuera de las comillas. Por eso les aclaraba hace un momento, ¿no? Me decía una de sus compañeras, ¿cuántas también, Miss? Debería ir como... No, ahí está bien escrito, ¿por qué? Porque va después de una cosa, ¿ya? Pero el análisis es de la oración que está entre comillas. ¿Chicos? ¿Me dejo entender? Entonces, Ya, ¿cuántas Miss. tildes en general le faltan? Le falta 3. 3 tildes. ¿Ya? Le falta 3 tildes. Ahora, en la siguiente, bajamos la mano, por favor, para pasar a la siguiente pregunta. Bajamos la mano. Reina con Gisela, bajen la mano. Para pasar a la siguiente pregunta. Miss, ¿dónde ingreso para bajar la mano? ¿Chatear? En la misma que has alzado la mano, pero ya te ayudé ya. Ya está. A ver, muy bien. A ver, dice, no se escribe con mayúsculas. Levantamos la mano, ¿quién desea participar? A ver, Cecilia, levantaste la mano. De las 5 alternativas, ¿cuál no se escribe con mayúscula? ¿Cuál es la alternativa? Sustantivos comunes. Ya, a ver, Cecilia me dice que es la alternativa E. Ana María, Yo también eso digo, sustantivo común. ya. Igual César mis Quispe sustantivos Quispe, comunes no se escribe con mayúsculas. Sustantivo común. sustantivo dice. Al principio del texto, sí se escribe, ¿cierto? Con Después del mayúsculas. punto, también escribo con mayúscula. También se Nombres escribe. propios, también escribo con mayúsculas. También. Nombres geográficos, también. ¿Cuáles son También, sustantivos profesora. comunes? ¿Cuáles son? A ver, deme un ejemplo, Francisca, sobre sustantivos comunes. ¿A qué llamamos sustantivo común? Un ejemplo. Francisca. Francisca, ¿me logras escuchar? A ver, Tatiana Valladares Ríos, ¿a qué llamamos sustantivos comunes? Sustantivos comunes a cosas que son, por ejemplo, lapiceros, cosas comunes, viene a ser lapicero, cuchara, cuaderno, porque no tiene un nombre propio, lo puedes llamar de diferentes maneras. Exacto, cuando yo lo manifiesto de manera general, eso es un sustantivo común. Por ejemplo, no es lo mismo decir me compré muchos lapiceros a decir me compré muchos lapiceros Faber-Castell. Ahí, ¿qué estoy Claro. haciendo? Estoy Especificas una especificando qué marca. tipo de lapicero, ¿cierto? Ujú. Ahí ya no sería común, ¿cierto? Muy bien, excelente. Muy bien la respuesta de cada uno de ustedes. Ya, los sustantivos comunes no van con mayúscula. Ahora vamos a verificar el siguiente video. ¿Logran escuchar?
No se escucha, No se Miss. escucha, Miss. Mandan, Miss. Al principio de un texto. Ahora, ¿me confirman, por favor? Sí, Miss, ahora sí. Sí. Sí, sí. Las mayúsculas. ¿Cuándo tengo que usar una mayúscula? ¿Por qué la tengo que usar? Todo esto lo vamos a ver en este video. Empecemos. Las mayúsculas se escriben o se usan al principio de un texto. Cuando recién vas a empezar a escribir, la primera palabra de tu oración tiene que ir en mayúscula. Por ejemplo, mi mochila es roja. Mi es la primera palabra, por lo tanto, ese mi va a tener que ir con mayúscula. También se usa mayúscula después del punto, ya sea punto seguido o punto aparte. Por ejemplo, mi mochila es roja, el carro es azul. Como dijimos, cuando empezamos a escribir, la primera palabra es en mayúscula. Luego de mi mochila es roja hay un punto seguido. La siguiente palabra, después del punto seguido, se tiene que escribir con mayúscula. El. Por lo tanto, la E va en mayúscula. También se escriben con mayúscula los nombres propios, los sustantivos propios. Por ejemplo, Pedro y Ana son hermanos. Pedro es un nombre propio, por lo tanto se escribe en mayúscula. Ana también, no solamente de personas, sino también de animales. Cuando hemos visto sustantivos propios, dijimos de que nombran a un ser específico y estos nombres de seres específicos se escriben con mayúscula. Pueden ser el nombre de mascotas, también nombre de países. Entonces, los nombres propios en mayúscula. Los nombres geográficos. Dentro de los nombres geográficos también tenemos los nombres de países y los nombres de accidentes geográficos, los nombres de volcanes, los nombres de ríos, los nombres de montañas, los nombres de valles, todo lo que tenga que ver con geografía. Los nombres de accidentes geográficos específicos se escriben con mayúscula. Por ejemplo, en el Perú está el volcán Misti. La E es mayúscula porque está empezando la oración. Perú lleva mayúscula porque es un nombre geográfico, el nombre de un país, también es un nombre propio. Y Misti es el nombre del volcán. El volcán es un accidente geográfico, por lo tanto lleva mayúscula. Atributos divinos. Por ejemplo, santos, San Pedro, Santa Ana, la Virgen del Carmen. También podría decirse sobre las autoridades eclesiásticas, monseñor, obispo. También podría atribuirse esta regla para las autoridades, el ministro del Ambiente, el alcalde de Lima, etc. Aquí tengo un ejemplo. Somos devotos de San Pedro. San tiene que ir con mayúscula. ¿Qué más? Sobrenombres. No siempre nos dirigimos a las personas por su nombre, a veces tenemos sobrenombres de cariño y estos sobrenombres también tienen que ir con mayúscula. Por ejemplo, dile a Coqui que no salga. Coqui es un sobrenombre, viene del nombre Jorge. Si es un nombre que hace referencia a una persona, en este caso un sobrenombre que hace referencia a una persona, pues tiene que ir con mayúscula. Títulos de obras. Puede ser obras literarias, pueden ser obras de teatro, pueden ser obras artísticas, mayúscula. Los números romanos tienen que ir de todas maneras con mayúscula. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI. 21 está en números romanos, es una XX y una Y. Y esto se escribe siempre con mayúscula. Nombres de instituciones. Los nombres de instituciones importantes de gobierno del país en el que estén se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Rosa trabaja en el Ministerio del Ambiente. Ministerio y Ambiente van con mayúscula. Bueno, eso es todo, amigos. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy cuando se escriben ciertas palabras con mayúscula. Muy pronto.
Muy bien, chicos. Ahí tenemos algunos datos extras también respecto al uso de las mayúsculas, ¿cierto? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? No, Miss. No, Miss. No, Muy Miss, bien. todo bien. A ver, entonces hacemos un recordatorio, ¿ya? Se escribe con mayúscula cuando iniciamos la escritura, ¿cierto? Cualquier tipo de oración, cualquier tipo de palabra, los escribimos con mayúscula. La primera palabra que vaya después de un punto también, por ejemplo, tu hermana es la mujer más hermosa de todas, ¿cierto? La primera palabra después de un signo de admiración, de interrogación, excepto cuando se va a interponer una coma. Cuando hay una coma después del signo de admiración o de interrogación, como fue en hace un momento, yo voy a escribir con mayúscula o con minúscula la que continúa. Con minúscula, Miss. Con minúscula, ¿ya? Si no hay coma y solamente está el signo, voy a escribir con mayúscula. Los nombres propios y apellidos o palabras equivalentes a ellos, ¿ya? Lo que les decía hace un momento. Se escribe con mayúscula también después de los dos puntos, ¿sí? Siempre y cuando hay dos opciones. Cuando yo manifieste después de los dos puntos nombres propios, ¿sí? Y cuando es cita textual o una transcripción. ¿A qué llamamos cita textual? A una frase o palabras dichas por otra persona, ¿ya? Solamente en esas dos opciones o en esos dos casos yo voy a escribir con mayúscula. Ya solamente en esos dos casos, cuando se le sigue nombre propio. Pero si le sigue un sustantivo común, no voy a colocarle mayúscula. Por ejemplo, digo, mi hermana cría muchas aves de corral, gallina, patos, pavos, etc. Ahí, esas palabras deberán ir con mayúscula después de los dos puntos. No, Miss, minúscula. No, Porque no especifica la no, raza sí. ni los animales. Exacto. Pero sí, cuando yo digo, ¿no? Mis mejores amigos de promoción son Rubén, Roberto, Antonio, Andrea. Entonces, ¿qué son? Son nombres Porque propios. especifica un Por nombre ende, propio. van con mayúscula. Y no, lo mismo sucede en la siguiente, ¿no? Las ciudades más importantes de Perú son Lima, Arequipa, Cusco y Chimbote. Y cuando es una transcripción o cita textual, cuando digo Gandhi, el legendario presidente de la India, manifestaba plenamente convencido, un país que quiere su desarrollo educa a sus niños. Esa frase que dice, un país que quiere su desarrollo educa a sus niños, ¿por quién fue dicho? Por el mismo presidente, por eso está con signo de Por admiración. Gandhi, por eso está colocado entre comillas y escribo en mayúscula. ¿Ya? Solamente si es cita textual o nombre propio, yo escribo con mayúscula después de los dos puntos. Y lo que hace un momento hemos dicho, ¿no? La primera letra de un dígrafo, como la Y, la Ch, la Gu o la Q, ¿ya? Y se van a acentuar siempre y cuando yo escribe con mayúsculas. ¿Les coloco tildes si la requiere la palabra o no? Sí, Miss. Sí la coloco. Pero cuando no va a ir con tilde, las Abreviaturas. ¿cierto? Muy bien. No se escribe con letra inicial mayúscula los días de la semana, los meses y las estaciones del año. Nunca se escriben con mayúscula. Los días de la semana, los meses y las estaciones de año. ¿Ya? Esos no se van a escribir con mayúscula. Disculpa, esa parte me podría explicar, ¿por qué por qué no se escribe con mayúsculas si son nombres específicos? Por ejemplo, lunes, martes, son nombres específicos. O sea, ¿por qué no se escriben con mayúscula? Esa es mi duda, ¿no? O mi curiosidad, esa es la palabra. Ya. Mira, no se van a escribir, ¿sí? Con mayúscula los días de la semana ni las estaciones del año. ¿Por qué? Porque se manifestar como sustantivos comunes, ¿ya? Porque cuando yo voy a especificar, ¿sí?
por ejemplo, los días de la semana o las estaciones del año, siempre y cuando se van a hacer después de un punto o cuando yo las inicie, porque no estoy especificando, no es algo propio. ¿Me dejo entender? Sí, ya lo ¿Ya? llevo entendido. Solamente en esos casos. Por eso es que yo escribo siempre con minúscula. Por ejemplo, si yo digo, nació el pasado martes 22 de noviembre. Claro, ¿Cuáles van con mayúscula? Al iniciar la oración, ¿no? Claro, si yo digo, martes es mi día favorito, ahí, ¿cuál va con mayúscula? La M de martes. La M de martes. Pero si va al intermedio de mi oración, yo no voy a escribir con mayúscula. ¿Ya? Claro. ¿Me dejo entender? Sí, muchas gracias por la duda. Muy bien. Entendí. Muy bien. ¿Ya? Solamente cuando aparecen a comienzo de un texto. ¿Dos? Y lo mismo sucede con las estaciones del... ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que Hasta ahí, no me No, ha bien, comprendido? sí se entendió. Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien, Todo sí, bien. estas reglas básicas que nosotros debemos de tener en cuenta son fundamentales cuando nosotros mayormente redactamos textos. Y no solamente cuando redactamos textos sumamente importantes, sino también cuando lo hacemos de manera coloquial. Hay que ponerlo en práctica cada uno de ellos. Por ejemplo, ahorita nomás, ustedes para la siguiente clase, la actividad que van a hacer es la siguiente. Estoy viendo que muchos de ustedes ya saben colocar su nombre, ¿cierto? Aquí en el Zoom. Entonces, acá estoy viendo varios que ustedes me han escrito su primer nombre o su nombre con mayúscula, sus apellidos con minúscula. ¿Y qué nos dice la regla? Que todo Que apellido, tanto nombres y apellidos deben ir con mayúscula. Entonces, la siguiente clase ya no debe de haber estos errores. Por ejemplo, Wendy Tarazona me ha combinado mayúscula con minúscula. Entonces, por ejemplo, Tatiana Valladares, Tatiana me escribió con mayúscula, pero Valladares, que es su apellido, me escribió con minúscula. Entonces, estos errores... Exacto, estos errores, eso va a ser la actividad, ¿ya? La actividad es que ustedes, la siguiente clase, yo me voy a fijar los que me están poniendo en práctica el nombre, la manera correcta de escribir. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Quedamos en eso? Disculpe, ¿lo mío está correcto? Luz, Berta, Chinchay, Salvador. Sí, correcto. Ok, gracias. Muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, tu apellido, Chinchay, ¿qué tiene? Tiene un dígrafo. ¿Y qué nos dice la regla? La regla nos dice que los dígrafos solamente la letra inicial va con mayúscula y tú lo has colocado muy bien. ¿Ya? Las demás. Muy bien, chicos, sin más preguntas respecto al tema, nos vemos en la siguiente clase. Que descansen, cuídense mucho. Ya, chao.